Importación temporal en desarrollo de los sistemas especiales de importación y exportación, o también conocida como Plan Vallejo. Esta modalidad permite recibir en el territorio aduanero nacional, con suspensión total o parcial de tributos aduaneros, mercancías destinadas a ser exportadas de forma total o parcial en un plazo determinado, después de que las mismas hayan sufrido transformación, reparación, elaboración o incluso un valor agregado, así como insumos, bienes intermedios, bienes de capital y repuestos que se empleen en la producción de bienes que van a ser exportados o que se destinen a la prestación de servicios directamente vinculados en la producción de bienes de exportación o de servicios. Este mecanismo, que nace como política de desarrollo económico bajo el Decreto Ley 444 en 1967, es un mecanismo y una política que busca que los empresarios colombianos reactiven sus economías y se enfoquen en el mercado externo. Y lo que hacen es que les permiten importar materias primas, insumos, bienes de capital con exención o con una suspensión total o parcial de los tributos aduaneros para que produzcan unas mercancías o unos bienes, también servicios, y que posteriormente estos salgan al exterior. Vamos a ver entonces a continuación cómo funciona este mecanismo. Tenemos algunas modalidades, entonces se puede aplicar de forma directa o de forma indirecta. Directa, entonces, es cuando el empresario importa todo lo que requiere para la producción. Este se encarga de producir, obtener el producto a exportar y realiza efectivamente la exportación. Ahí tenemos una aplicación directa. En el caso de indirecta, entonces una empresa en Colombia importa, produce este producto, ya sea un bien intermedio o un bien final, se lo vende a otra empresa y es esta segunda empresa la que se encarga de hacer la exportación. En este caso, entonces, hay una aplicación indirecta del Plan Vallejo, donde ellos pueden hacer la solicitud ante el ministerio para obtener los beneficios. Pueden ser reembolsables o no reembolsables. Reembolsable es cuando la empresa en Colombia realiza la importación de los bienes, insumos y todo lo que requiere para su proceso productivo y compra estos bienes en el exterior, haciendo la respectiva transferencia o el pago por estos insumos que recibió. Y en el caso de no reembolsable, es cuando una empresa colombiana tiene un contrato con una empresa en el exterior y es esta empresa extranjera la que se encarga de enviar todos los insumos para que se produzca en Colombia un proceso de maquila. En este caso, la empresa colombiana no va a pagar por estos insumos, sino que va a recibir un pago por unos servicios que va a realizar sobre la producción de la maquila. Adicionalmente, hay unas operaciones o hay unos artículos de cómo se puede aplicar al Plan Vallejo. Estas operaciones están contenidas en el Decreto Ley 444 de 1967 o en el actual decreto que salió hace poco, salió el 26 de febrero, el decreto es el 285. Entonces, aquí tenemos 5 formas de aplicarlo. La primera es el artículo 172, aplica para las materias primas e insumos. Como lo vemos en el cuadro, entonces hay un cupo, todas tienen un cupo, un plazo para importar, de acuerdo al cupo que le asignen, el compromiso a exportar, un plazo a exportar y cuál es el carácter de las importaciones. Entonces, en el cupo, el ministerio es quien otorga, de acuerdo a la estructura financiera y de acuerdo a las transacciones realizadas por las empresas, otorga un cupo para importar materias primas, insumos y bienes de capital. El plazo a importar, entonces, después de asignado el cupo, la empresa empieza con su proceso de importación para realizar su proceso productivo. El monto a exportar es el tiempo y la cantidad o el compromiso que tiene la empresa autorizada por el ministerio para realizar esos compromisos y para cumplir con unas exportaciones. Y el plazo a exportar es que después de que estas empresas han importado los bienes, la materia prima, han hecho el proceso productivo y obtienen el bien final,
es el tiempo en el que deben cumplir con ese compromiso de exportación. Y el carácter de las importaciones equivale a si es un producto o un proceso reembolsable o no reembolsable, es decir, si se paga por estas materias primas al exterior o si no se pagan, dependiendo el contrato que se tenga con la empresa en el exterior. Entonces, en el primer caso, artículo 172, que permite importar materias primas e insumos, la responsabilidad y el monto a exportar es el 100% de las materias primas e insumos que importó. Es decir, que todo lo que importó se tiene que ver reflejado en ese producto compensatorio que debe exportar en un tiempo general de 18 meses. Este tiempo, ¿cuándo va a variar? Cuando son productos o empresas que pertenecen al sector agropecuario y de acuerdo a ese proceso productivo, entonces pueden tener un plazo entre 24 y 36 meses. Segunda forma de aplicar el Plan Vallejo o este sistema de importación. Artículo 173, literal B, también para materias primas e insumos, con diferencia del anterior, del monto a exportar. Aquí el compromiso de las empresas es que deben exportar como producto compensatorio mínimo el 60% del valor FOB del cupo importado. Y el resto, que equivale a un 40%, se puede nacionalizar, pero en este caso tienen una exención y no pagan arancel. El plazo a exportar es el mismo, 18 meses, que es el plazo general, y si es del sector agropecuario puede estar entre 24 y 36 meses. Una tercera forma de aplicar el Plan Vallejo es de acuerdo al literal, al artículo 173C, que aplica para bienes de capital y repuestos. En este caso, el monto a exportar o el compromiso de las empresas es el 70% de aumento de la producción que genera el bien importado. Entonces, en este caso, si con esa maquinaria aumentamos la producción en 2.000 unidades, se debe exportar el 70% de este aumento, es decir, el 70% de estas 2.000 unidades adicionales que permitió incrementar con este insumo importado. El tiempo que tiene la empresa va a depender de cada proceso productivo y el tiempo que sea autorizado por el ministerio. Artículo 174, también es para bienes de capital y repuestos, con la diferencia que aquí ya no se va a exportar el 70%, sino que se debe exportar 1.5 veces el valor del cupo de la importación. Es decir, que si a la empresa le autorizaron $5.000 para importar un bien de capital o una maquinaria, esta empresa tiene como compromiso exportar 1.5 veces de ese valor. Entonces, si estamos hablando que el cupo autorizado es de $5.000, esta empresa debe exportar $7.500. Y la última forma, que es la reposición de materias primas e insumos, o artículo 179, también conocido como Plan Vallejo Junior. En este caso, no hay un cupo o un monto a exportar ni un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque este Plan Vallejo Junior o este sistema de reposición lo que permite es que una empresa con anterioridad había hecho un proceso de importación, había producido unos bienes y una mercancía, le salió un contrato para exportar, la empresa exportó, pero como ellos habían pagado los respectivos tributos aduaneros, pues ellos pueden hacer la solicitud ante el ministerio para hacer la reposición de esas mercancías o de esas materias primas e insumos que había importado antes, las cuales utilizó en unos productos que exportó. Entonces puede hacer la solicitud para la reposición de estos sin el pago de los tributos aduaneros. Enseguida les voy a mostrar cómo es el proceso y cuánto tiempo tienen para hacer esa solicitud. Hay que tener en cuenta, adicionalmente, algunas definiciones de materias primas e insumos en esta aplicación de Plan Vallejo. Entonces, ¿qué se considera como materias primas e insumos? 1. El conjunto de elementos utilizados en el proceso de producción y cuya mezcla, combinación, procesamiento o manufactura se obtiene el producto final. Otra,
El conjunto de partes, piezas y objeto de ensamble en el proceso productivo. Otra, aquellos materiales auxiliares empleados en el ciclo productivo que no llegan a formar parte del producto final. Los elementos utilizados en el proceso de empaque, envase del producto final o de la producción de dichos envases. Y por último, los bienes que vayan a ingresar para su reparación, reconstrucción en el país, así como los repuestos necesarios para tal fin. Entonces es importante evaluar qué materias primas o qué insumos, dependiendo de estas definiciones, yo voy a utilizar en mi proceso productivo para saber si aplico a este mecanismo que lo que busca es incentivar las empresas a la exportación y a la internacionalización. También es muy importante tener en cuenta qué son los desperdicios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cada literal o a cada programa que mencioné en el cuadro anterior, pues hay unas restricciones o las empresas dentro de su proceso productivo van a tener unos desperdicios. ¿Y qué es un desperdicio? Es el material que resulta de un proceso productivo que se costea dentro del proceso, pero que no le agrega valor. Entonces son los residuos o ese producto final que ya no nos va a servir para nada, en cantidades que resulten ineficientes para la producción del bien final que se obtiene del mismo proceso productivo. Entonces son también esos sobrantes que ya no sirven para nada, pero que de acuerdo a unas restricciones que otorga el ministerio, pues estos desperdicios pueden ser comercializables o no pueden ser comercializables. De acuerdo a esta categoría, entonces se deben nacionalizar o destruir o donar. ¿Cuáles son los plazos para la ejecución del Plan Vallejo? Entonces, lo primero que debe hacer una empresa, inscribirse como usuario ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es el ministerio encargado de hacer las evaluaciones y de otorgar estas calificaciones, y de hacer la solicitud del cupo de importación. Segundo proceso, pues el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aprueba el programa y asigna el cupo mediante el cual la empresa puede realizar las importaciones. Tercero, el usuario o la empresa que buscó la calificación inicia las importaciones de acuerdo al cupo asignado. Este cupo asignado entonces lo va a detallar en la declaración de importación de acuerdo al código que le otorgue el ministerio. Y por último, en este proceso de importación le debe informar a la DIAN, porque recordemos que es una mercancía que ingresa con suspensión de tributos aduaneros, entonces se le debe informar a la DIAN dónde van a estar ubicadas estas materias primas para que ellos hagan el respectivo control aduanero. Como cuarto proceso, el usuario radica ante el ministerio, ante el MINCIT o Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los cuadros insumo-producto. ¿Qué es un cuadro insumo-producto? Donde el empresario colombiano debe consignar que está realizando un producto y cómo va a utilizar las materias primas e insumos que importó en la producción de este. Este cuadro insumo-producto entonces lo debe radicar antes de exportar. Ahí debe establecer cuál es el porcentaje de desperdicio, lo que les mencionaba ahora, qué sobrantes me van a quedar de ese proceso productivo y si ese proceso productivo se puede comercializar o no se puede comercializar. En el caso de que sea comercializable, entonces la empresa debe nacionalizarlo, debe cambiarlo a la modalidad de importación ordinaria y pagar los respectivos tributos. En caso de que sea un desperdicio que no se pueda comercializar, entonces debe haber lugar a la destrucción o a la donación, de acuerdo a lo que nos permita el ministerio. Como quinto paso, entonces se exporta ese proceso terminado y se presenta la demostración ante el ministerio para que ellos validen que efectivamente se está cumpliendo con unos compromisos. El ministerio revisa el cumplimiento, aprueba y en caso de que la empresa no esté cumpliendo, pues puede haber lugar a aprehensión y decomiso. Básicamente, este es el paso de forma resumida de cómo hacer el Plan Vallejo y de cómo aplicar a este. Tenemos el procedimiento para la aprobación por parte del Ministerio del Programa de Reposición de Materias Primas e Insumos que está consignado en el artículo 174 del Decreto 285. Este es el Plan Vallejo Junior. Entonces, ¿cómo aplica? Importación de las materias primas e insumos con pago de tributos aduaneros. La empresa produce un bien, produce una mercancía con estas
con estos artículos que importó. Luego le salió un contrato para exportar. Entonces, el empresario exporta el bien producido usando el cuadro insumo producto, y aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Cuando se esté elaborando la declaración de exportación, la empresa debe marcar en una casilla pues, que está en esta declaración, en este documento, que se va a hacer la reposición, ¿sí? Para poder hacer efectiva esa solicitud ante el ministerio. Entonces debemos informarle a los agentes de aduana que marque esta casilla con el respectivo cuadro insumo producto. Posteriormente, el usuario presenta ante el ministerio la solicitud de reposición anexando las declaraciones de importación y la declaración de exportación. ¿Qué se debe tener en cuenta aquí? Que la exportación no puede ser superior a 1 año y las importaciones, perdón, no pueden ser superiores a 2 años. Esto para que el ministerio nos apruebe ese cupo para la importación o reposición de esas materias primas que con anterioridad habían pagado los respectivos tributos aduaneros. Después de tener este tiempo de cumplir con estos requisitos, entonces revisamos, hacemos la autorización ante el ministerio para el cupo de la reposición de los bienes a importar. Luego, entonces, el usuario debe realizar las importaciones de reposición. Entonces, si el ministerio nos otorgó ese permiso, se puede reponer esas mercancías y tenemos un plazo de 10 meses después de que el ministerio haya realizado la aprobación. Y por último, el usuario realiza la nacionalización de esas mercancías que nos permitieron reponer sin el pago de tributos aduaneros. Este es un beneficio muy interesante porque aquí la empresa no tiene que cumplir con unos requisitos o con unos cupos o con unos tiempos de exportación como lo veíamos en el cuadro anterior, sino que la empresa, digamos que espontáneamente, tiene algunos contratos de exportación utilizando mercancía que había importado y por la cual había pagado impuestos. Entonces, en esos casos, la empresa puede hacer el estudio y puede hacer la solicitud ante el ministerio. ¿Qué más se debe tener en cuenta en este proceso de importación o también llamado Plan Vallejo? Entonces hay unas obligaciones por parte del importador, donde están demostrarle ante la DIAN que se está finalizando la modalidad, permitir y facilitar la práctica de las diligencias ordenadas por la autoridad aduanera, de todo el control aduanero que requieran hacer las instituciones. Y finalizar la modalidad teniendo en cuenta las formas de hacerlo. ¿Cómo se puede hacer? Reexportando el producto compensatorio de acuerdo al proceso o al literal que se comprometió la empresa. Nacionalizar la mercancía sometiendo la importación ordinaria en caso de que no se haya cumplido con los tiempos. Y teniendo en cuenta las demás formas de determinar la importación temporal de los sistemas especiales de importación y o exportación. Si queremos conocer un poco más de las modalidades, de los compromisos, entonces nos podemos remitir al decreto 285 del 26 de febrero del 2020.